¿Qué es la Navidad para usted? La palabra Navidad significa nacimiento, o la celebración del nacimiento, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Como les venía diciendo, vamos a estar compartiendo estos domingos el verdadero sentido y significado de la Navidad, no para saberlo, sino para experimentarlo. Le prometo que si usted abraza la verdad de la palabra, va a tener de las mejores Navidades de su vida, sino la mejor. Pero reflexionando y pensando qué es Navidad, lo primero que quiero mencionar es que Navidad es Dios con nosotros. Navidad es Dios entre nosotros. Navidad es Dios a favor de nosotros. Navidad es Dios con nosotros. Amén. Es el deseo de Dios no solamente de estar cerca de nosotros, sino es Dios con nosotros. Hay una profecía acerca del nacimiento del Mesías, y esta profecía hablaba de Jesús como príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, pero también dice Emmanuel. Es el nombre que se le da al Señor Jesús, ¿no? De ahí donde hablan del niño Manuelito, ¿no? Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora, ¿qué significa que Dios esté con nosotros? ¿No? Temo que una de las implicancias de la religiosidad hace que las cosas simplemente se den por entendidas. ¿Has conversado alguna vez con alguien y que estabas hablando de un tema o un encargo y la persona dice, sí, ya sé? Y cuando se trata de que lo haga, hace completamente distinto, porque esa persona da por entendido que sabe lo que no sabe. ¿Les ha pasado? Y ay Dios, no, y de repente era algo demasiado importante. Y mucha gente como que dice, sí, Dios vino al mundo, claro, yo sé, pero tú no entiendes las implicancias de qué significa que Dios esté con nosotros. Amén. No has hurgado en la riqueza y la revelación que hay en el hecho de que Dios esté con nosotros. Dios con nosotros. Amén. Primero déjame decirte que hay dos milagros portentosos aquí. El primer milagro para que Dios esté con nosotros es el milagro de la concepción de María. Amén. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de nuestro Creador. Estamos hablando de Dios, el diseñador del universo. Y no es que Dios simplemente diga, ok, ya voy a estar con los hombres. No, esto no es tan, ¿me entiendes? Primero Dios tuvo que ver la forma de introducirse a la humanidad y de tomar un estadio no divino en la absoluta dimensión de la divinidad. Amén. ¿Cómo podía hacerse eso? El mismo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue una obra maestra. La Biblia nos dice que no solamente el nacimiento, me estoy adelantando, sino la concepción misma, porque hay dos milagros. Uno, la concepción, y otro milagro, su nacimiento. La concepción de Jesús, amén, cuando el ángel visita a María y le dice, María, eres dichosa María, porque tú has sido elegida para ser portadora del Hijo de Dios. Y de tu santo ser, de tu ser, se ha engendrado un santo ser que será llamado, el Salvador. Amén. Y para que eso ocurra, Dios tuvo que hacer un milagro. Dice que el Espíritu Santo vino sobre María y ella halló que había concebido del Espíritu Santo de Dios. Algo impresionante. Nunca jamás había pasado esto, que Dios mismo pudiera venir sobre una persona y que en ese caso una mujer pudiera concebir de Dios mismo. Déjame decirte que Jesús es el Hijo del Espíritu Santo. No lo llego a entender completamente, pero sabemos que José no era el padre de Jesús. José era el padre adoptivo de Jesús, putativo de Jesús, pero no era el padre
genuino de Jesús, porque Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, un milagro. En las venas de Jesús no corría una sangre común. La Biblia dice que por el pecado de Adán, todos nosotros no hemos sido afectados por el pecado de Adán. Amén. Ya hay un pecado en la concepción por el mismo hecho de ser descendiente de Adán. Pero Jesús, al no ser descendiente directo de Adán, entonces no tenía pecado en sí mismo y no tenía inclinación al pecado. La sangre de Jesús era una sangre diferente, era una sangre inmortal al no ser afectada por el pecado. Por eso la sangre de Jesús aún está viva y está en el propiciatorio santo, en el lugar santísimo, diciendo que fuimos justificados. Es la prueba de nuestra justificación. Lo que estoy diciendo, que Jesús, al no haber nacido en pecado, entonces no tenía por qué morir, porque la muerte viene a consecuencia del pecado. Nosotros morimos porque somos afectados por el pecado desde Adán hasta el día de hoy. Entonces el plan de Dios de hacer concebir a esta virgen fue algo que Dios esperó. Escuche, fue algo que tuvo que probar la paciencia de Dios. Le explico. Cuando Adán y Eva pecan, amén, Dios busca a Adán y Eva y ellos se habían escondido. Lo que es el pecado, cuando uno falla a Dios, sí, cuando uno peca, se suele alejar de Dios. No te alejes de Dios cuando fallas, corre a Dios. Adán y Eva corrieron de Dios, pero miren, Dios buscó a Adán y Eva. Y en lugar de arrepentirse, ellos se excusaron. Dijeron, no, Señor, la serpiente me engañó. Y Adán dijo, no, es que ella, Señor, ¿no? Me dio, o sea, se excusaron ambos. Y la serpiente, como no tenía dedo acusador, no tenía quien acusar. Entonces, Dios dice esto a la mujer: por cuanto esto hiciste, vas a dar a luz con dolor tus pequeños, ¿no? Vas a dar con mucho dolor a luz. Y luego Dios se dirige a la serpiente y le dice esto a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás, te vas a arrastrar en la tierra, vas a comer polvo todos los días de tu vida, y de la simiente que nazca de la mujer, es decir, de la descendencia, se levantará alguien que te va a aplastar la cabeza. ¿Quién era esa simiente? La simiente de Eva es Jesús. Es decir, desde el mismo hecho de la caída del hombre, ya Dios había preparado, Dios tenía un plan glorioso y secreto de introducir en la humanidad su misma simiente. Es decir, Adán era creación de Dios, pero Jesús, su hijo. No es lo mismo ser creación que hijo. Es el unigénito Hijo de Dios. Amén. Es la misma estirpe de Dios, el mismo linaje de Dios. Y como Adán y Eva, sus criaturas más maravillosas, le fallaron a Dios, Dios dijo: tengo un plan mejor. Yo no voy a levantar solo criaturas, voy a levantar una estirpe, un linaje, el linaje de los hijos de Dios. Y un hijo se parece a su padre. Amén. Entonces, para Dios levantar ese linaje, por eso Pedro dice: somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. ¿Cuántos se alegran que somos linaje escogido del Señor? Hasta ahora y tú y yo no llegamos a entender todas las dimensiones de esto. Entonces, ahí vemos, Dios tenía que introducir su simiente en la humanidad, y halló una mujer en la cual iba a poder introducir su simiente. Si Dios introducía su simiente, desde esa simiente se iba a levantar toda una estirpe, una raza. Por ahí andan diciendo guachaferías como una raza diferente. El único que levanta una raza diferente es el Dios, el único Dios a quien amamos y exaltamos. ¿Cuántos dicen amén? Él levanta un linaje escogido, un real sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Porque realmente hay una sola raza, la raza humana, no hay más razas. No hay más, hay una sola raza, la raza humana. Pero
en medio de la raza humana, Dios va a levantar sus hijos. Entonces, el nacimiento de Jesús es el inicio de esa descendencia de los hijos de Dios, engendrados, amén, por el Espíritu Santo. Entonces Jesús es el primero. Dios, para levantar esa descendencia, primero, amén, hace que una mujer conciba. Primer milagro. Decía que Dios esperó cerca de 2000 años. Es tan extraordinario esto que en el reloj de Dios, si usted lee el libro de Mateo, cuando narra, amén, hasta el nacimiento de Jesús, se traza en la historia, en los hilos de la historia, se trazan los tiempos y hay exactamente 14 generaciones exactas hasta el nacimiento de Jesús. Todo estaba encadenado de manera magistral, amén, y precisa, mejor que cualquier reloj suizo, ¿sí? Y en el cumplimiento de los tiempos, precisamente, vino el Salvador de la humanidad. Todo estaba tan sincronizado, todo estaba tan armonizado, que Jesús no vino ni antes ni después, vino en el momento exacto. Ahora déjame decirte, ¿qué tiempo estaba viviendo la raza humana en el momento que llegó Jesús? El momento más oscuro de la humanidad. Por eso Juan, cuando narra el advenimiento de Jesús, dice, amén, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La luz vino a este mundo y las tinieblas no resistieron a la luz. Es decir, cuando Jesús viene a la tierra, Dios está mandando su luz en medio de las tinieblas. El tiempo en que nuestro Señor llega a la humanidad fue el tiempo más oscuro de la humanidad. Esclavitud, explotación, homosexualidad al límite, bestialismo, orgías. Los emperadores no solamente tenían orgías, sino relaciones con animales, bestialismo. De ahí vienen Nerón, Calígula y todas esas historias de los Césares. La decadencia al máximo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, era tremendo. Los hombres eran vendidos como mercancía, habían esclavos. Hoy día la gente se quiere, han pasado más de 2000 años después de Cristo, todo fue cambiado, todo absolutamente fue cambiado. Y hoy día nosotros vamos a un estadio y nos divertimos en la competencia, porque la competencia es algo natural en nosotros. Y vemos que los equipos de fútbol, de vóley, hockey, qué sé yo, lo que sea, ahí hacen una competencia y vibramos con la competencia, y así nos solemos divertir en esta época. Pero en ese tiempo la diversión eran gladiadores luchando contra esclavos que querían su libertad, y lo que veía la gente era un brazo siendo mutilado, otra cabeza siendo mutilada, sí, gente siendo degollada, ¿me entiendes? Y la gente vibraba con eso, era la diversión normal y común. La gente estaba desquiciada. ¿Me estás siguiendo? Cuando Jesús aparece, el momento, Dios ve toda la maldad de la humanidad y está esperando 2000 años. ¿En qué momento Dios introduce su simiente en la humanidad? Dios tenía un plan secreto, glorioso. Por eso cuando Jesús nace, que es el segundo milagro, la Biblia dice que los ángeles del Señor cantaron en los cielos. Y unos pastores vieron sus ángeles cantando. Es decir, el nacimiento de Jesús en la tierra fue un espectáculo. Los hombres ni enterados. Los pastores, ¿qué está pasando? Veo ángeles cantando. ¿Qué es esto? Unos sabios viniendo del oriente, trayendo ofrendas, pero mucha gente, sumida en ignorancia, no sabían que la tierra estaba siendo visitada por la deidad. ¿Cuántos me están siguiendo?
La tierra estaba siendo visitada por el reino de los cielos. Dios envió a su simiente a la tierra, ¿sí? Pero en los cielos esto no era ignorado. En los cielos esto era un espectáculo. Todos los ángeles mirando ahí el momento no solamente de la concepción, ahora el momento del nacimiento. Y cuando esto está por ocurrir, los ángeles vibran porque saben que ha venido la esperanza a la humanidad. Aleluya. Esto no fue tan así, porque nuestro archienemigo, el diablo, trató de evitar esto. Es más, toda la historia del Antiguo Testamento, todas las historias de estos hombres y mujeres de Dios, todas las historias de estas personas están encadenadas para preparar el camino al Mesías. Todas estas historias no eran más que preparativos para ese gran acontecimiento de la venida del Salvador a este mundo, de la esperanza a este mundo. Amén. Todo habla de Jesús, pero también esta historia menciona los ataques de las tinieblas para echar a perder el plan divino. Por eso cuando Herodes se entera de que ya había nacido Jesús, Herodes manda matar a todos los bebés menos de un año, porque Herodes veía una amenaza para su imperio. Pero mientras Herodes veía una amenaza para su imperio, Satanás veía otra amenaza para su imperio en la tierra. ¿Quién inspiró a Herodes ante tan cruento asesinato de asesinar a todos los bebés que eran los primogénitos? ¿Quién? Las tinieblas. ¿Por qué? Porque estamos en un momento clímax de la humanidad. En el reloj divino, sí, el secundero estaba por marcar el momento exacto del nacimiento de Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Y qué interesante que el acontecimiento más glorioso de la humanidad no fue dado en la clínica más famosa, sino en un pesebre. Y hay un efecto redentor aquí, lo vamos a hablar más adelante. ¿Por qué el Señor nació en un pesebre? ¿Por qué le trajeron oro, incienso y mirra? ¿Cuál es el significado de todo esto? ¿Qué es lo que tuvieron? ¿Qué es el precio que tuvieron que pagar José y María? Amén. Pero a veces, repito, damos por sentado las cosas y le quitamos toda la valoración porque vivimos ahí como que presos del sistema. Que Dios nos libre de ser presos del hechizo del sistema. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ahí está. Ahora Jesús se acerca a la tierra y Él, amén, recuerde, Navidad es que Dios con nosotros. De eso estamos hablando. La Navidad es Dios con nosotros. Quiero decirles esta hora que Dios es eminentemente relacional. Dios es extraordinariamente relacional. Hasta ahora, en este momento, el Dios, escúchenme esto, el Dios que la gente tenía, estamos hablando de una época muy oscura, de esclavitud, de asesinato, la gente se divertía viendo sangre. ¿Te imaginas tú yendo a tu contigo? Chicos, hoy día hay gladiadores. Nosotros vemos, yo crecí viendo gladiadores y era como una película, pero este era cruento. Y ahí los niños saciándose de ver sangre. Esa era la diversión. O sea, la gente estaba desquiciada. Pero cuando Jesús aparece, Él muestra no un Dios guerrero, muestra un Dios misericordioso. Para ese tiempo era desconocido tener un Dios de amor. Los dioses eran guerreros. Era el Dios de Olimpo, el Dios Zeus, era el Dios Marte, dioses de la guerra. ¿Me entiendes? Los dioses no podían tener ternura, no podían abrazar, no podían tener amor. Pero cuando Jesús viene a tener ternura, viene a tener amor. Y Él dice, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Pero yo digo, si alguien te da en la mejilla derecha, dale también la otra. Amén. Fue Jesús quien introduce
el servicio. Los dioses daban órdenes. Los dioses dictaban órdenes, eran tiranos. Pero Jesús viene a decir, el más grande entre ustedes será el que sirve. Y le sacó los zapatos a los discípulos. No te lo voy a sacar, tranquilo. Y les lavó los pies. Amén. Eso es lo que hizo nuestro Señor. Cambió todo. Entonces esto nos lleva a la primera razón de por qué Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, número uno, para mostrarnos a un Dios como Padre. No un Dios guerrero. No un Dios tirano. Un Dios que quiere ser papá. Amén. Un Dios que quiere ser papá. La verdad que la imagen verdadera de paternidad está en Dios. Cuando una persona no tiene a Dios como papá, va a perder su imagen de paternidad. Y Jesús dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y no me has visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces Dios viene a mostrarnos, o Jesús viene a mostrarnos a Dios como papá. Por eso la Biblia dice que nosotros podemos llamar al Señor Padre, Abba, Papi, Papito. Amén. Era algo completamente ajeno a la época. 2. La venida del Señor Jesucristo nos muestra que Dios viene a identificarse con nosotros. Él se identifica con nosotros rotundamente. Hebreos dice, en el libro de Hebreos, el capítulo 4, observamos lo siguiente. Amén. Si usted puede ir conmigo a su escritura, a su Biblia. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. Es decir, no tenemos un Dios que no haya padecido o sabido lo que es la prueba, el dolor. No tenemos un Dios que no sepa lo que son las luchas. Tenemos un Dios que estuvo dispuesto a dejar su inmortalidad y asumir su humanidad y tener las mismas luchas. Dice la Biblia que fue tentado en todo. Así que déjame decirte que Dios sí conoce tus luchas. Él conoce tus tentaciones, Él conoce tus luchas, Él conoce lo rudo que es enfrentarse a la situación. Él conoce. La gran diferencia es que Él nunca pecó. Porque Jesús vino a enseñarnos, mira, yo vencí al pecado, no como Dios, sino como hombre. Si yo lo pude hacer, yo te puedo ayudar a tener victoria sobre el pecado. Jesús viene a darnos victoria sobre el pecado. Y Jesús pudo enfrentar el pecado, la tentación y las pruebas con grande victoria. Pero fue tentado. Tuvo luchas, tuvo ataques de las tinieblas. El ataque de las tinieblas contra Jesús fue tan feroz. La Biblia dice que Él fue al desierto a buscar dirección de Dios 40 días sin comer, amén, y estuvo ahí ayunando, y después, o en ese interín, el diablo mismo viene a tentarlo, Satanás mismo, y lo tienta en 3 cosas, amén. Jesús tiene una gran victoria, viene en el espíritu del poder, pero ya casi al final de su ministerio, dice la palabra de Dios que está Jesús en el huerto de Getsemaní orando: Señor, esta es tu voluntad. Si no es esta mi copa, pásala, Señor, porque la verdad es muy duro. Y fue tan duro que Jesús mismo tuvo una lucha de rendimiento al Señor. Y fue tan intenso aquello, porque hay momentos en tu vida donde tú sabes que vas a tener que hacer la voluntad de Dios y te va a costar. Es como si
te estuvieran desgarrando en vida. Porque tus emociones, tus sentimientos, tus deseos, dice, Dios, esto no, es mi carrera. Oh Dios, esto no, es mi futuro. Oh Señor, es todo lo que tengo, es duro esto, es lo más querido. Pero Dios, o sea, no es lo que exactamente calza con la voluntad perfecta de Dios. Y es como diciendo, ok Señor, si tú quieres. ¿Me estás siguiendo? Fue tan intenso esto que nuestro Señor Jesucristo dice, su sudor fue como gotas de sangre. Nadie de los que estamos aquí ha tenido una prueba tan dura que tenga que sudar gotas de sangre, pero Él sabe lo que tú enfrentas en la prueba. Jesús vino a mostrarnos que Dios no es un Dios que ignora tus luchas. Él conoce cada una de tus batallas, pero Él está contigo porque Dios está con nosotros. Amén. Dios está contigo. Y no solamente eso, Él sufre. Escúchenme esto. Una cosa es sufrir por nuestros errores y torpezas y tonterías. ¿Cuántos han cometido tonterías, torpezas? Y ay, la regamos. Y luego pagas duro, no, de repente una deuda, que sea un préstamo que no debiste tomar, una compra, o decisiones, sí, te duele luego, ¿verdad? Tantas cosas que hicimos y es duro, toma a veces semanas, a veces años, a veces dura muchos años y sufrimos. Pero bueno, tú sabes que ya la hiciste. Pero una cosa es sufrir por tus errores y otra cosa es sufrir por errores de otros. Una cosa es sufrir justamente y otra cosa es sufrir injustamente. Jesús nunca cometió un error, pero sufrió. No por sus errores, porque Él fue impecable. Él sufrió por tus errores y mis errores. ¿Por qué? Porque Dios quiere estar contigo. Porque Navidad es Dios con nosotros. Él estuvo dispuesto por amor. Amén. Él nos ama, Él nos entiende. Y no solamente sufre, sino además te dice, ok, te voy a ayudar a salir adelante. Te voy a ayudar a salir victorioso. Número 3. Navidad es Dios con nosotros. Dios hizo hombre, 3, para poder morir en nuestro lugar. Él se hizo hombre para poder morir en nuestro lugar. Como Dios no podía morir. Un Dios no puede morir. Dios no puede morir, es Dios. Se hace hombre. ¿Y por qué se hace hombre? Porque no fue un ángel que pecó en este caso. Fue un hombre que pecó. Y si un hombre pecó, para redimir a la humanidad, otro hombre tenía que morir. Solo que ese hombre que iba a morir no podía ser otro hombre pecador, porque ese hombre pecador hubiera muerto por su propio pecado. Pero para morir por los pecados que no hubiera cometido, tenía que ser un hombre que nunca había pecado, impecable. Y Él era el hombre que nunca pecó. Jesús fue el único bebé que abrió sus ojos a este mundo, que ya tenía un designio adelantado. Fue la única criatura que nació para morir. Su destino ya estaba trazado por el drama de una muerte asignada a la edad de 33 años. Era la estrella del Señor, su muerte sacrificial. Ningún niño nace para morir, pero Jesús nació para morir por la humanidad. Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. La tercera razón, estamos viendo, ¿no?, por qué Dios se hace hombre. Amén. Él toma nuestro lugar. Sí. Cuarto, Él lo hizo para mostrar cómo un hombre puede obedecer. Cómo un hombre puede obedecer. En Filipenses capítulo 1, 2 y 3, sobre todo en el capítulo 2, la Biblia dice que Dios, que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, de su deidad,
y tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo y obediente hasta la muerte. Escúchenme. Dios no solamente se hace mortal, Dios se hace siervo, se hace un servidor. Dios nunca había obedecido nada porque Él es Dios, Dios manda. Pero Jesús se hace hombre, Dios se hace hombre para mostrar a un Dios que también obedece, que también se somete a las autoridades. Escúcheme, mientras nosotros gozamos con el espectáculo de Jesús haciendo milagros, la humanidad se recrea mirando a Jesús caminando sobre las aguas, multiplicando los panes, ¿verdad? Perdonando a la gente, mostrando toda su gloria. Ese es nuestro espectáculo. Pero ¿sabes cuál era el espectáculo en el reino de los cielos? Ahí estaba Dios el Padre, ahí estaban todos los arcángeles, serafines, estaban mirando, y ellos no se sorprendían por los milagros, porque eso es normal en el reino de los cielos. ¿Sabes de qué se sorprendían? Está obedeciendo, se está sujetando a las autoridades humanas, está honrando a sus padres, le está lavando los pies a sus discípulos, está sirviendo. ¡Wow! Y todos los ángeles miraban a Dios. Señor, es tu Hijo. ¿Cuántos alaban a Dios? Jesús vino a mostrarnos, amén, la importancia de la sujeción a la autoridad divina, de someterse y obedecer, porque era la manera en que Dios iba a establecer su reino en la tierra. Por eso la Biblia dice: tomó forma de siervo, se humilló y obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Tenemos un Dios que no solamente manda, tenemos un Dios que no solamente vive en la gloria, no es un Dios solo ejecutivo, es un Dios que se encarnó y sabe y conoce las luchas de los hombres. Amén. Ese es el Señor. Y cuando decimos Navidad, estamos celebrando la venida de ese Dios al mundo. Y finalmente, Dios hizo hombre para mostrar a la humanidad todo lo que un hombre rendido a Él puede hacer. Todo lo que un hombre rendido a Él puede hacer. Porque lo que Jesús hizo en la tierra no lo hizo como Dios, porque no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él lo hizo como un hombre sometido a la ley de Dios, a los pactos de Dios. Todo milagro, toda obra del Señor lo hizo en su calidad de hombre ungido y obediente a los designios de Dios. Es decir, lo que Jesús hizo, los hombres pudieron haberlo hecho, solamente que ningún hombre pudo ser tan obediente como Jesús y tan impecable. Y al ser tan impecable, escúcheme, Dios levantó a ese hombre. Dice la Biblia en Filipenses que muriendo por nosotros, porque obedeció hasta el fin, por esa razón Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, ¿quién es ese Jesús el Señor? Es el Hijo de Dios. Jesús está a la diestra de Dios, no como Dios, sino como un hombre glorificado. Y Dios quiere que en Cristo Jesús todos los hombres pudiéramos tener ese alcance. Amén. Y Él nos hace herederos y coherederos con Cristo. ¿Qué nos está mostrando Dios? Y concluyo. Con Adán era un mayordomo, una criatura encargada, disfrutando una relación con Dios. Con Jesús somos hijos, y como hijos, herederos y coherederos con Él. Navidad simboliza todo esto. Dios con nosotros. Oramos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos das sabiduría y nos enseñas tu camino, Padre. Nos muestras tu verdad, aleluya. Y oro en esta hora en el nombre de Jesús,
que aquellos que no te conocen puedan ver la luz. Si usted está aquí en esta tarde, estoy seguro que esta palabra ha sido señalada directamente del cielo para usted. Si Jesús fuera quitado de esta iglesia no es nada. Somos un grupo de gente